seguimos acá en Periodismo en Emergencia. Este es un día de muchos amigos. Acá tenemos a Oscar Valdeicín, gran director de cine, gran director de teatro, de televisión. Todo, has hecho todo, Oscar, ¿no? He hecho, he andado. Has andado, pero con mucha producción en general de todo. He tenido, sí. Y siempre con una delicadeza en tus producciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que me ha dado una cosa de siempre una cuota de lirismo, siempre cosas que tenían que ver con los sentimientos, que siempre hay una cosa de afecto en las cosas que vos decís. Yo lo que he tratado, y sigo tratando hoy, y trataré hasta el día que se decida, de ser coherente conmigo, de buscar las cosas que me gustan. Yo pienso, hay gente que por ahí le gusta, no le gusta lo que hago, o son más fanáticos, menos fanáticos, pero yo soy honesto conmigo, hago lo que tengo ganas. Eso creo que es algo que uno debe agradecer a la vida, de poder andar haciendo lo que uno quiere. Ay, sí, yo no podría sobrevivir sin eso. A mí no me importa el riesgo, pero lo que me importa es... Es decir, eso te arriesga a cosas, por ahí buenos momentos, por ahí no tan buenos momentos, por ahí momentos que te abran puertas, por ahí que te las entornen o por ahí que te las cierren, pero eso no tiene que alterar. Yo creo que si uno tiene su camino trazado, primero mentalmente y luego hecho, porque cuando vos vas andando, a veces tenés que pararte y mirar para atrás y ver qué hiciste, para saber cómo va a ser el tránsito futuro. Y sobre todo que a veces vos sos consciente que uno siempre ha planificado y las circunstancias son las que terminan de completarlo. Entonces, bueno, yo digo, sí, he hecho cosas que me han gustado, que me reflejan de alguna manera, para bien o para bien, o para mal, porque eso que te decía recién, hay gente que le puede gustar una cosa o la otra, pero como siempre tengo una inquietud, voy de un tema al otro y lo que sí la gente hoy rescata, que quizás sea eso lo que estabas diciendo vos, es que hay una coherencia, hay una continuidad. Es decir, porque si vos vas a ver, por no ir más lejos, lo que yo hago con el diccionario y con La Reina de la Belleza, son dos obras tan distintas y se salta de una cosa a la otra tan opuesta, que a veces hay que ver cómo te manejas en una y en otra. Pero lo que vos tenés es un estilo para hacer las cosas. No todo el mundo se puede decir que tiene un estilo y vos sí lo tenés. Y yo que creo que he visto casi todas las cosas que vos has hecho, siempre hay una cosa de calidad, pero sobre todo de delicadeza. Yo me acuerdo esos magníficos homenajes a Tennessee Williams, que he amado con todo mi corazón y te lo he dicho. Lo sé y lo has escrito. Lo he escrito. Esa forma de elegir tanto los textos como elegir a los actores, que todo el mundo expresaba siempre en un nivel tan cuidadoso, tan bello, que siempre lo recuerdo con el corazón, lo recuerdo, porque siempre fueron cosas que me conmovieron. Ni hablar de todo el ciclo de cartas de amor, que fue también, pero realmente la aproximación a Williams siempre ha sido una aproximación muy especial, porque vos has sido testigo de esa primera importante aproximación. Yo creo que la tengo desde mucho antes y además por el teatro o por el cine, pero fundamentalmente aquel homenaje que hicimos en marzo del 83, apenas un mes y pico después de la muerte de Williams, nos convocó en la Feria del Libro a gente increíble, que ya muchas no están, y que hicimos eso que, bueno, nada, se decidió hacer esos homenajes que después se continuaron durante toda la década. Pero esa primera que fue de Williams... además el elenco era yo tengo las fotos, pero tengo las fotos de eso fundamentalmente las que vos publicaste. Porque cuando vos la viste,
y dijiste, le pusiste a tu nota un título, Oh querido Tennessee, y a partir de ahí, aquel homenaje se constituyó en Oh querido Tennessee. Es decir, porque también importaba la sensibilidad con que vos observaste eso, donde todos estaban de blanco, donde era un salón que tenía la vieja feria del libro, que tenía su clima, y a partir de ahí... Era todavía en el Centro Municipal de Exposiciones. Exacto. Que se hacía, que era lindísimo ese Muy ámbito, lindo, era muy divino lindo. ese ámbito, era mucho más acogedor que la Muchísimo. muchísimo más. Yo Además ahí- uno tenía contacto con todos los stands, era un recorrido más lógico, no había que Mucho andar más. saliendo de lugares Mucho y entrando a otros. Y a partir de ahí hicimos muchos homenajes y muchos encuentros lindos. Es decir, yo recuerdo gente, qué sé yo, que por ahí conmigo no ha vuelto a trabajar, pero por ahí en esas cosas fugaces que eran esas lecturas, es decir, qué sé yo, recuerdo que una vez estaba Iris Marga, yo con Iris Marga no tuve el gusto de trabajar, es decir, siempre la veía como una figura muy mítica del teatro argentino, y si bien con otras pude, con ella no, pero ahí sí estuve. Y nada, yo creo que era una personalidad interesantísima que nosotros tuvimos y como tantas cosas, a veces no le sacamos el provecho que corresponde. Sí, lamentablemente a veces es así. Y es una pena, es una verdadera pena. Yo creo que, bueno, eso nos dimos gusto. Entonces Williams, desde ahí, con La gata sobre el tejado sin caliente, con Dulce pájaro juventud, sobre todo con Noches romanas, que hicimos con Virginia Innocenti y con Osmar Núñez, fueron trabajos tan queridos, tan queridos. Es decir, y bueno, yo hubiera querido hacer mucho más, pero esos me provocaron mucho placer. Bueno, unos como La gata sobre el tejado sin caliente me significó la ida a Chile y estar durante más de 10 años trabajando. Me quiero decir, no solamente esas cosas que te gustan, que las haces, en francés se dice par cœur, Sí. par cœur, Sí, por corazón. Por corazón, de corazón. Bueno, esas cosas también te llevan a una forma de vida, te llevan a una experiencia. Te llevan unos amigos. Te llevan a experiencias de vida. Sí. ¿Me entendés? Y eso no te lo dan todos los autores, no te lo dan todos los proyectos. Yo por eso a veces me detengo mucho en lo de Williams. Te sigo cuando me evocas Cartas de Amor y lo digo cuando pienso en García Lorca. Son autores que tienen otra llegada y que han llegado a la vida de uno de una distinta manera y llegaron para anclar, para quedarse. Y esto no te ocurre con todos los autores. No, Es decir, hay unos que tienen algo más cercano, ¿no? Mucho más cercano. Yo creo que eso a mí siempre me lo ha dado mucho la lectura y la literatura. Porque antes del teatro, yo digo, tuvo siempre la lectura, la literatura. Y antes del teatro, ese berretín que siempre fue el cine. Entonces, bueno, el cine y todo también... lo que hiciste en cine, todo lo que hiciste en cine. Bueno, todo eso ahí está. Y los otros días vino gente de Canal 7 a casa porque yo tengo muchas. Y se quedaron asombrados porque no conocían nada de eso. Y yo tenía en la mesa enorme más de 100 y pico de fotos que reflejan... ¿Películas? No, los trabajos nada más que del Canal 7. Ah, solo del Canal 7, porque en Canal 7 hiciste muchas cosas. Muchísimas. Pero no solamente eso, sino que se encontraron con unas fotografías del viejo Canal 7, del canal de Viamonte, del edificio Alas. Sí, sí. Bueno, yo ahí hacía un programita que era del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Guía para Padres. Un programa que incluso se dio el lujo de tener de conductora a Nacha Guevara, o de que debutaran en él gente como Linda Pérez.
en un programa, o Cecilia Sensi, Mira, o sea, porque Cecilia era de La Plata, o sea, que todo eso se asombraron de ver fotos de esos viejos estudios, de esos equipos de gente. Entonces, bueno, todo eso se le abrió. Y yo les decía, ustedes piensen que yo he sido no solamente testigo de ese lugar, sino que yo he sido testigo del viejo canal de Ayacucho y Posadas. Yo iba a ese lugar primero porque Radio Belgrano estaba ahí y porque Chas de Cruz, Clara Fontana y Domingo Di Núbila tenían el diario del cine. ¿Vos sabés una cosa? Yo en ese edificio, Canal 7 de Ayacucho y Posadas, sí. Yo bailaba, porque yo bailaba en el ballet infantil de Beatriz Ferrari. No se puede creer. Claro, yo bailaba. Hacía la abuela de Cenicienta, de Caperucita, sí. Y hacía la reina de las barajas de Alicia en el País de las Maravillas. Qué bueno, qué buen recuerdo. Sí. Wow. Y yo me acuerdo, en el año 50 y pico, haber llegado ahí, se estaba grabando abajo en el estudio grande Historias de Jóvenes. Sí, me acuerdo. Sí. Un producto que hacía una productora que se llamaba Siluetas. Sí. Siluetas era del padre de Marcelo Simonetti, productor importante que hizo Canal 2. Que su oficina estaba en la calle Cerrito, casi diagonal, entre la Valle y diagonal. Y ahí estaba Siluetas. Y Siluetas, o Marcelo Simonetti, es el que produce primero 3 veces Ana, luego los de la Mesa 10, y cuando le va bien y se asocia con Torre Nilsson, producen El Santo de la Espada. Y hacen ese éxito enorme, pero con tan mala suerte para Marcelo, que ahí tiene un ataque cardíaco y muere. Es decir, pero ese había fundado Canal 2. Él había estado en el principio de Canal 2, fíjate que... Fíjate, yo me acuerdo de él, un tipo muy joven además cuando muere. Pero el Canal 2 fueron mucha gente, fue a realizar también Rodolfo Kuhn, sí, por eso, que hizo una versión de Malentendido Albert Camus, lo hizo con Milagros de la Vega, Norma Leandro, Lupi y Susana Rinaldi. Ellos 4 hicieron el Malentendido de Camus en ese Canal 2 que recién iniciaba. Y Migré hizo un teleteatro que se llama Los Solteros del 10C. Sí, me acuerdo de eso. Bueno, entonces, claro, yo estaba en La Plata, yo sé, a ese canal lo he vivido mucho allá también. Y este programa, Guía para Padres, cuando dejó de hacerse en el viejo Canal 7, ahí de Viamonte, lo hicimos algunas en el Canal 2 de La Plata. Mira vos. Es decir, bueno, ¿Y Marcelo Simonetti te produjo alguna película vos? No. Marcelo Simonetti hizo televisión, luego produjo esas, luchó mucho contra la censura, porque luchó los de la mucho, Mesa 10. Los de la Mesa 10 porque la calificaron B, que no era de exhibición obligatoria, y Marcelo tuvo que pelearlo. Pero ellos ganaron esos festivales de Europa, de Sextil Levante y demás, es decir, nada. ¿Qué te estoy resumiendo con esto? Te estoy hablando de una época estupenda, maravillosa. Sí, maravillosa. Además todo el mundo entendía de todo lo que uno le hablaba. Claro, porque eso tiene que ver, ¿viste? Vos hablabas de Camus y todo el mundo sabía quién era Camus. Sí. Vos hablabas de Tennessee Williams y todos leíamos Tennessee Williams. O sea, había referentes. Lo que nos gustaba el teatro, leíamos teatro, que hoy no se lee. Hoy no se lee. Y estábamos todos nos hacíamos compañía. Porque no se lee, pero vos después de pronto ves algunas pretensiones que tiene la gente cuando se propone hacer cosas. Y vos tenés ganas de decir, ¿por qué no van primero y leen teatro para sentir o entender lo que significa una estructura, lo que significa un contenido? Es decir, a veces uno dice, hay tanta proliferación de autores, bienvenidos sean, y hay autores estupendos, muy personales, que reflejan las épocas y los tiempos que vivimos. Pero hay otra caterva tan grande de gente que realmente no tiene la más mínima idea
de lo que es un planteo escénico. De lo que es pasa es que se largan a escribir, a hacer dramaturgia, ¿no? Y se largan a escribir sin haber leído, sin entender que antes que ellos hubo mucha gente que escribió, que sabía escribir. Si vos no lees, no podés comparar, no podés saber si bueno, lo que estás leyendo está bien. Por eso mismo yo creo que hay esa actitud negadora de todo lo que tiene que ver con una formación, de todo lo que tiene que ver con una preparación, de toda la negación de un pasado, de autores, de obras, porque la negación es porque tampoco se tiene conocimiento como para acceder a eso. Es más fácil hacer un borrón y cuenta nueva y partir de la nada. Todo vale en ese plano. Y eso yo creo que también tenés que traducirlo a otros niveles donde también se actúa así. Entonces, bueno, todo eso... Pero yo por suerte, ¿sabes qué? Saliendo de nuestro medio, viajando, a mí no me pasa eso en España, no me pasa eso en Dublín con los irlandeses, no me pasa en Francia. Es decir, hay un antes y ese antes pesa, es decir, sirve, se enorgullecen de eso, lo cuidan, lo cultivan. Nosotros lo abandonamos, lo dejamos a la deriva. Y eso yo creo que debería cambiar. Pero bueno, también los tiempos, la ignorancia de estos tiempos que transitamos, también es alarmante. Sí. Es alarmante cuando vos tenés ciertos referentes que están en el panorama, que son interlocutores que uno a veces necesita en su camino. Y no tienen ni conocimiento ni información, y diría, dejemos de lado eso. No tienen la más mínima sensibilidad para plantear esos temas. No, eso es un problema gravísimo que estamos atravesando todos en este momento. Creo que es muy complicado, creo que convivir con este tipo de imposibilidad de diálogo que se puede tener con ciertas personas, porque es como si uno hablara un idioma extranjero, la incomunicación es tan difícil como que alguien te entienda. Bueno, pero yo creo que contra eso es lo que hay que luchar siempre frente a eso. Yo tengo siempre la ilusión de que los tiempos cambiarán, que la rueda terminará de dar vuelta y que las cosas volverán a tener esos puntos. Quiero creer. Es decir, vivo con esa ilusión, por eso no bajo el ánimo. Puedo analizarte todo esto, pero termino esto y mañana voy a mi casa y me pongo a trabajar en algo para hacer mañana. Es decir, sos un laburante de eso. No, y si no tengo en ese momento, ¿cómo podría decir? El ánimo exacto para hacerlo, me entretengo en algo que me dé buena energía. Sí. La música me sirve mucho, las plantas me sirven mucho, ciertos contactos con otras cosas, ¿me entendés? Es decir, eso me carga de nueva energía y me saca toda esta cosa un poco negra que a veces... Nosotros también tenemos tendencia a cargarnos con las cosas negativas, con las cosas más detestables. A veces uno las asume, las incorpora y no se da cuenta que la mochila se va cargando demasiado. Bueno, hablamos de tu próximo proyecto que es bello. Bueno, acá estoy. Algunos me dicen que soy un poco loco de estar en esta altura del año queriendo hacer, que por qué no espero el nuevo año y veo... Vos lo vas a cambiar. Yo no voy a cambiar, yo creo que las cosas son en el momento que uno quiere. Es cierto que es medio difícil hoy tener una sala como yo quiero. Ya no me es lo mismo cualquier sala. No, ya es que no es lo mismo cualquier sala. No es como antes que uno quería determinados lugares, no se acabó. El lugar lo hace el espectáculo. El lugar lo armás de alguna manera, vos también. Entonces estoy viendo, lo vamos a hacer antes de fin de año. Vamos a presentar Muchachos de Luna, que es un título evocativo de aquel pasado de televisión en el Canal 7, porque ese también fue un homenaje que hicimos al asesinato de Lorca
en el año 86, cuando se cumplían 50 años, y ese elenco que fue irrepetible, hoy no lo tendría. ¿Quién será? Que no me acuerdo. Los que estaban era Eva Franco, María Rosa Gallo, Luisina Brando, Perla Santalla, Víctor Laplace, María Rosa Gallo, María Luisa Robledo, Ana María Casó, María Banner. ¿Qué tal? Qué sé yo, no sé, Luisina Brando, Daniel Fanego, muchísima gente. Muchísima gente con un elenco irrepetible, y con eso ganamos el premio de la televisión europea, que eso no fue poco. Lo que pasa que esos tiempos también, a pesar de que ya las cosas habían cambiado para el canal, también teníamos que pelear cotidianamente, y teníamos que pelear con ese vaivén que a veces se da de funcionarios que van y que vienen, y donde el canal también dependía de cultura, y cultura había pasado de esa situación ideal que fue cuando el gobierno de Alfonsín, de que a la cultura llegara Carlos Gorostiza. La verdad que nos llenó de expectativas, de ilusiones, de cosas, pero después, yo lo he hablado mucho con Carlos antes que muriera, los tironeos de la política, los tironeos de los políticos de turno a veces que tienen los partidos. Entonces, todos esos esfuerzos iban y venían porque cambiaba la gente. Y el canal era un lugar... Todo el mundo había que empezar, cada vez que cambiaba había que empezar todo de nuevo. Exactamente. Entonces, a ver, ¿quién viene? ¿Qué te dice? ¿Qué te permite? Y eso es muy agotador. Bueno, y entonces, tomando ese título, El Muchacho de Luna, hice otra búsqueda frente a los textos de Lorca y estructuré una obra que es un transitar Lorca. No es que sea biográfico, pero vos podés seguir perfectamente sin que nadie te venga en forma didáctica a decir ahora esto, ahora aquello y el otro. Pero es el camino, es de Lorca. ese hombre que de pronto encontró una sociedad tan distinta a la que él necesitaba para desarrollar lo que quería, un hombre que tuvo un núcleo familiar muy, muy especial, representante de ese medio, de ese país, que comenzó con esos romanceros gitanos y los poemas del Cantejondo, y que llegó en esa especie de búsqueda desesperada del mismo cuando parte a Nueva York a ser poeta al pie de Nueva York. Es decir, y que después de todo eso te da las distintas, el diván del Tamarí, o te da los sonetos del amor oscuro, y de pronto enfrenta lo terrible, la muerte, ¿me entendés? Es decir, y cómo vas viendo los personajes, las recurrencias que él tiene a través de su obra, y esa vida que él no podía tampoco expresar, esa vida que él tenía que vivir de alguna manera en forma oculta, frente a su familia, frente a la gente que lo rodeaba. Frente a la sociedad. Y frente a la sociedad. Entonces, todo eso me permitió armar algo que a mí me gusta mucho. Y los personajes, porque yo creo que Lorca también está mucho a través de esa galería riquísima de mujeres que construyó, es decir, que elaboró en cada obra. Entonces, con todo eso es una aproximación no fidedigna a lo histórico, pero es toda con palabras de él, no es esta invención, pero es un crecimiento dramático que se tiene en el transcurrir, en el suceder de Lorca. ¿Lo vas a hacer con Pablo? Lo hago con Pablo Brunetti, que es un actor con el cual hemos hecho acá también cosas interesantes, porque cuando él logró lo que logró en La Gata Soltera Sin Caliente, después lo reiteró en Las Heridas del Viento, cuando decimos acá, en Poder Absoluto, en Locos de Verano, en tantas cosas que hemos hecho juntos. Pensá, los otros días lo recordó él en un programa, que hemos hecho 12 obras juntos. Y entonces a él, por la ida a Chile, él allá se ha convertido en una figura popular, en una figura de la televisión, muy conocida, muy requerida, pero no abandonó nunca ese gusto por el teatro, y esto es como un desafío que queríamos hacer. ¿Cuándo lo pensás hacer? Estoy en eso.
que será antes de fin de año. Antes de fin de año. Y a lo mejor en el Portón de Sánchez. Pues. A lo mejor en el Portón de Sánchez, que a mí me gusta, porque ahí se la gata suelta José Caliente, y quizás me gustaría hacer una primera función el día de mi cumpleaños, el 28 de octubre. Muy bien. Pero bueno, también es una fecha muy especial, porque vamos a estar al día después de la elección. Bueno, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Celebrar. Podemos juntarnos y hacer celebrar con Lorca. Además queda al lado de mi casa. Igual me No, a mí me trae mucho placer, como me trae placer seguir todo este año como hemos estado, y creo que seguimos el año que viene, con el diccionario primero y con la Reina de Belleza después. Muy bien, muy bien. Es decir, no... y tengo, por suerte, cosas que me rondan, pero necesitaría... ¿Sabes qué me gustaría? Armar un trabajo de equipo, tirar algunas ideas y juntarme con algunos actores que me interesan mucho, pero actores que tengan ganas de la búsqueda, ¿me entendés? Es decir, hay gente que me sigue maravillosamente bien, siempre lo he tenido esto, quien más, quien menos. Entonces, preparar en base a algún tema de los tantos que tengo. Muy bien. Es decir, no es que todos me sean igual, tengo algunos que prefiero más. Entonces, estamos viendo de qué manera hacer una elección y juntarme. Por ahí no va a ser un grupo en principio muy grande, 4 o 5, a trabajar, a buscar. No es una propuesta para mañana debutar. No, para trabajar sobre interés. Sobre cosas que a uno le interesan, porque este trabajo que hice sobre Lorca me dio mucho placer. Y bueno, me dio placeres que otras cosas no me dan. Sí. ¿Me entendés? No es hacer una obra, dirigir un actor. No es otra cosa. Es otro trabajo, como el que hiciste con Tere. Sí. Bueno, como el que hice con Reconocernos. Claro. Esos son los trabajos que yo disfruté mucho. Esos son los que vos disfrutás. Bueno, la verdad que esta charla ha sido un placer de eso. Yo te agradezco. Uno lo disfruta tanto, lo agradece tanto, porque hablar de las cosas que nos importan, hablarlo con profundidad, es algo que creo que nos hace bien a todos. Yo creo que sí, además, lo importante, Nora, es que nosotros estamos evocando un pasado, cosas que hemos hecho, hay cosas que la gente recordará, otras que no recordará, pero nosotros estamos abrevando en ese pasado, pero seguimos siendo personas que apuestan al futuro, personas que están dentro de una realidad asumiendo esos roles que tienen y disfrutándolo, que todo se da siempre. Absolutamente. Bueno, gracias, Oscar. No, gracias a vos. Gracias por esta charla que creo que fue muy instructiva para todos. Y sobre todo recordar todo esto que hemos hecho en esta ciudad de Buenos Aires, que hemos hecho tantas cosas, que hemos compartido tantos buenos momentos, gracias al teatro, gracias al cine, gracias a la televisión, porque siempre hay que recordar con placer todo lo bueno que hemos hecho. Es cierto. Yo te agradezco que me convoques y que me lo traigas al recuerdo. Sí, bueno. Porque además has tenido mucho que ver en muchas etapas importantes. Y además, porque esto no es ninguna novedad, ningún secreto, más allá de los roles que cumplimos públicamente o artísticamente, somos amigos. Y esas cosas cuentan en la vida. Ya lo creo que sí, Bueno, así que después de esta hermosa charla con Oscar Bernefín, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con el bloque final de Periodismo en Emergencia.